Doctora Carreras, ¿qué podemos esperar de aquí más respecto de este tema? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, lo que podemos esperar es, como en un caso sucesorio de cualquier televidente que nos esté mirando, cuando hay una familia anterior, ¿sí? Acá tenemos una esposa que es actual, que es Elba Marcovecchio, con quien no tuvo descendencia, pero va a ser ella acreedora de los bienes gananciales, ¿sí? Y también va a heredar junto con las hijas como si fuera una hija más, es decir, todos los bienes anteriores al casamiento, sea 1, 2 o 10, se van a dividir entre 3, entre las dos hijas y la señora Elba Marcovecchio. Y los comprados desde el matrimonio en adelante, o lo producido del matrimonio en adelante, va a ser ganancial. La mitad para Elba Marcovecchio y la otra mitad para las hijas, solo dividido 2. Algo que querría resaltar es que el curador no es que se termina acá. Acá lo que se termina es la curatela, es decir, esto de administrar los bienes, pero va a tener que realizar una rendición de cuentas documentada de cada cuestión que advirtió en el patrimonio, de cada gasto que hizo, de cada deuda que hubo que contraer o que se contrajo en este lapso. Y también seguramente estas acusaciones cruzadas alguien podría llegar a reactivarlas, porque no nos olvidemos que cuando se enfrentan las hijas de la nata con la actual esposa, la prioridad era qué se decidía respecto de las internaciones y las decisiones terapéuticas. Claro, el tema de ¿sí? la salud, sí. Los bienes, por supuesto, son otro momento. Ahí había acusaciones muy serias de realmente de un alto voltaje respecto de que podrían haber desencadenado un empeoramiento de la salud, con lo cual podría seguir eso abierto si alguna de las partes lo activa. Diego. Valeria, te quería preguntar porque en 2022 se casa la nata y a los pocos meses firma una separación de bienes. De hecho, el departamento de Elba Marcovecchio, que tiene en esa misma Palacio Estrugamú, bueno, está a nombre suyo, producto de esta separación de bienes. ¿Cómo es en la sucesión si vos firmás la separación de bienes? Digamos, ¿hereda como un heredero legítimo más? Ese departamento comprado a nombre de Elba Marcovecchio va a quedar en su patrimonio, en el patrimonio de Elba Marcovecchio. Lo que podrían hacer las hijas, si tienen interés, no tengo idea de eso, si tienen elementos de prueba, es rebatir cuál es el origen de la compra de esa propiedad. ¿Fue realmente una división de bienes por una cuestión de higiene conyugal para que todo quede aclarado? ¿O fue algo premeditado por algún otro tipo de especulación? Y algo importante, no nos olvidemos que hay un cúmulo de obras de arte, que esas también van a entrar en la sucesión, por supuesto, tienen la misma categoría de los bienes registrables, es la misma categoría que un inmueble, de hecho debe tener mucho más en esos valores, ¿no? Sí. Así que eso previo al casamiento y lo van a heredar dividido 3, las dos hijas y así, Yo la digo, última esposa. No descartaría que hubiera un testamento. Y te digo por qué. Porque ya nos sorprendió la nata habiendo dejado previamente un poder con mayor amplitud que el que le había dado a su esposa, lo cual suscitó lo que ustedes comentaban, ¿no? Sí. ¿Qué poder valía más? Y al final la justicia determinó un tercero imparcial. Por eso yo diría, esperemos a ver si no hay un testamento de última voluntad realizado por la nata. Pero doctora, respecto a esto último que dice, en la Argentina, ¿cómo es la situación con los testamentos? O sea, uno tiene por ahí la fantasía de otros países donde, bueno, todo termina definiéndose en esa voluntad escrita previo al fallecimiento. ¿Cómo es aquí? No, acá lo que tenés desde el año 2015, que se reformó el Código Civil, es la posibilidad de tus bienes dar un 4%, claro. ¿Sí? Y el resto se llama legítima. Esa legítima es para los herederos forzosos. En este caso, los herederos forzosos son las chicas, las dos hijas, y como ya te expliqué, de los bienes propios también va a participar Elba. Es un 33,33 el porcentaje que permite la ley disponer a quien vos quieras, incluso a un heredero tuyo lo podés mejorar, pero yo estaría atenta a eso, porque también ahí podríamos ver cuáles han sido sus deseos de última voluntad, si es que lo plasmó en un montón de cuestiones, si quiere pedirle a una albacea que se haga un museo con todo lo que él atesoraba en su departamento, si él quiere que alguna de las hijas se haga cargo de algún mecenazgo respecto de su obra. Hay muchas cuestiones que se pueden incluir en un testamento, y no solamente a veces es la cuestión patrimonial. Claro.
Ahora yo me pongo a pensar también en lo que queda, ¿no? Que pasa en un montón de familias, con más, menos fortuna, que es las discusiones, la pelea, la intervención de la justicia, ¿no? La actual esposa, la ex esposa, las hijas, todo bueno, este conflicto que hay, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que hace un tiempito, ustedes como periodistas lo deben haber sentido, bajó un poco la tensión cuando Sí. se puso un tercero imparcial, ¿sí? Sí. Un administrador. Creo que ahora que no va a estar la nata, que quizás se tironeaban del cariño de él, o a quién protegía más, a quién quería más, etcétera, más allá de los bienes. Esto hay que decirlo porque si no, la vida de una persona no se puede reducir a que se peleen por la pilcha que vas a dejar, ¿no? Por los bienes. Yo creo que ahí va a venir una calma adulta, tiene que sobrevenir un consejo de abogados, del propio curador, de la justicia que diga, bueno, o de los amigos de la nata que digan, bueno, hasta acá llegamos, esto se trata de bienes, divídanselos y que el litigio termine ahí, ¿no? Yo me quedo en este litigio con una última enseñanza que dejó la nata en honor a su profesión, a su vocación, que es esto de haber dicho a la jueza, acuérdense cuando la jueza había impuesto un bozal legal para que nadie hable del tema, Sí. y preguntado por la jueza y por otros asistentes y auxiliares de la justicia, la nata dijo que no tenía ningún problema en que se ventile y se informe este caso. Y yo me quedo, ¿no? Es como una última enseñanza, poniéndose por encima de toda esta cuestión de las miserias y priorizando el derecho a la información. La frase que él dijo, de acuerdo a sus allegados, es siempre se puede contestar. Claro. ¿No? Siempre claro, se puede contestar, ¿no? O responder. Si me molesta, bueno, después aclararé, después contestaré, después tendré derecho a réplica, pero me quedo con eso, con ese último gesto, Sí. ¿no? A favor de la libertad de expresión. Sí, Diego. Hay otro punto que es la serie no publicada, ¿no? de La Nata, que en principio tiene una temporada que va desde sus inicios hasta la fundación de Página 12, digamos, abocándose más a su carrera periodística que a lo personal. Me acuerdo que me contaron que ese contrato fue revisado por la propia Elba Marcovecchio, que participó del contenido, de la selección del contenido. Primero, ¿quién recibiría las regalías de esa serie? Y segundo, si las hijas, al igual que pasó con la nata, que después intervinieron en el guión y quitaron algunas cosas que las dejaban mal paradas o que tenían que ver con su madre, ¿puede suceder eso? ¿Cómo se va a dirimir? Son cuestiones diferentes. Lo primero que me preguntás es a quién le van a tocar los derechos que se han pactado por transmitir y por hacer esta documental, esta miniserie, lo que vos te referías. Lo principal ahí lo va a determinar la fecha en que se hizo este contrato de documental o de miniserie, es lo que te va a determinar si es la mitad ganancial, porque se hizo después del casamiento con Elba Marcovecchio, ella va a ser ganancial y el otro 50% de esas ganancias, de esas regalías, van a ir para las dos hijas. Ahora, si esto se firmó antes, constituye un bien propio. Y si es un bien propio, un contrato que se generó antes, entonces van a tenerlo dividido las tres, las dos hijas y la esposa. Esto es así para un montón de cuestiones. Ríjanse por la fecha de cada acto jurídico, de una compra, de una venta, de una inversión, de la firma de un contrato. Eso les va a determinar quién es heredero y quién no y en qué medida, ¿no es cierto? Sí. Ahora viene la parte más dura. Yo siempre digo, ¿no? Cuando, bueno, un familiar, un padre, un esposo, es el tema de la división de bienes. Que esto se habla, a la corta o a la larga se habla, de hecho se viene hablando quién administraba, quién estaba de acuerdo, si se habían llevado cosas, no se habían llevado cosas. La nata era un hombre público, muy público, demasiado público, en donde él también ha hurgado en distintas intimidades del poder y del no poder. Y por eso también desde el periodismo se ha contado, porque era su vida, ¿no? Y además las partes han dejado entrever, aunque a veces en los de récord, como nosotros muchas veces contamos, lo que estaba pasando, porque también queríamos entenderlo nosotros. Y la gente a nosotros, Diego, Luciana, ¿no es cierto? Luciana y Javier, nos preguntaban, che, ¿qué pasa con lo de la nata? ¿La esposa tiene razón, no tiene razón? ¿Las hijas? ¿Por qué las hijas se quedarían afuera de todo? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Mira,
hay algo para que le sirva también a la audiencia, porque como vos decís... Quiero decir, esto pasa siempre con los famosos, en el Claro, mundo con las familias pasa en esto. general, ¿no? Sí, pero los famosos trascienden No, a través de seguro. los medios, ¿no es cierto? Los famosos es que lo vemos, y lo que pasa con Doña Rosa, y cuando muere su marido, no lo sabemos porque no todos conocemos a Claro. Doña Rosa. Hay a favor de todos, para que toda la audiencia lo entienda. Hay una cuestión que se llama beneficio de inventario. Entonces, si se hace un inventario, sabemos por esto que vos decías, no solo de los videos previos a todo este litigio y demás, sino también por entrevistas, el placer que tenía, el hobby que tenía la Nata de juntar o de coleccionar lapiceras, obras de arte, etc. Eso hay que ir antes de hacer la división de bienes, y como parte del acervo hereditario hay que hacer un beneficio de inventario, es decir, hay que hacer un inventario tasado de todo lo que hay. Y muchas veces en las familias chicas, en donde hay poco patrimonio, en donde hay mucho patrimonio, a veces hay objetos que tienen un valor sentimental muy especial para algunas personas, que va más allá de la tasación y la evaluación. Y se puede llegar a acordar, bueno, esto es para vos, esto es para mí porque lo quiero, porque me vincula un afecto con Claro, este objeto. Hay bienes, eso, Valeria, hay bienes, estas cosas chiquitas que vos decís, digamos, chiquitas en lo material, lógicamente que afectivamente representan un montón, que Mira, son... cuando estamos viendo que están llegando coronas a la Casa de la Cultura, del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la primera corona, primera, ¿no? la Que primera está que llegando, llegó digo, perdón. Hay bienes, lapiceras, pañuelos Hermès, que Elba Marcovecchio se llevó esas imágenes que vimos, supuestamente para resguardarlos de que alguien los tocara. Bueno, imagino que eso lo va a tener que devolver. Eso por un lado, Valeria, y por otro también el tema de la deuda con Radio Mitre, que superaría los $300.000, un préstamo que la Nata tomó en 2022 por $600.000, algunos dicen 700.000, que fue devolviendo en cuotas a razón de $8.000 por mes, pero queda una deuda. ¿Qué pasa con esa deuda que supera los $300.000? ¿Se paga, no se paga? ¿Quién la paga? Hay que dividir las cuestiones. Lo hizo a nombre de su productora el pedido de préstamo, o lo hizo a nombre propio. Si lo hizo a nombre propio, la deuda cesa, y lo que podría hacer Radio Mitre sería presentarse como acreedor en la sucesión para pedir y plantear el pago de esa deuda contra los bienes que haya. Y lo otro es, si es la sociedad, entonces no entra en la sucesión esta deuda y van a tener que ejecutar contra el patrimonio que tenga esta sociedad, ¿no es cierto? La sociedad, hablo de la productora. Claro, interesante el punto, ¿eh? Sí. Sí, ver qué pasa con eso. Claro. Ver qué pasa con eso. Javi, Jorge Lanata era un hombre que ha tenido muchas deudas, porque ha quebrado también en su momento, ¿no? Sí, no era empresario. Sí. Tenía un manejo del dinero más parecido a un periodista que a un empresario, ¿no? Claro. No llevaba bien sus gastos, y cada vez que quiso emprender él, los proyectos periodísticos terminaron volando por los aires, en donde él no solamente quedó expuesto en lo personal, sino que quedaban expuestos los grupos de trabajo que había convocado. Pero él siempre fue muy... A ver, ¿cómo decirlo? Era muy fácil sacarle plata a la Nata. Desprendido. Muy desprendido. Generoso. Muy generoso. Y me parece que en determinados emprendimientos eso a veces te lleva a algún tipo de problema, que cuando viene el viento de frente... Gastás más de la cuenta. Claro. En el diario Crítica creo que había tenido que vender una casa en Uruguay, Sí, claro. que bueno, después se compró la que tuvo actualmente, ¿no? A mí me llamaba la atención, en la última entrevista que le hice, le pregunté si no era hora de dejar de trabajar, ¿no? De colgar los botines o la máquina de escribir, y me dijo, no, si tengo que mantener un circo, que no lo podría mantener si no hiciera todo lo que hago, ¿no? El circo era todo lo que lo rodeaba, y él mismo, Claro. en especial. Era un sostén de varios hogares. Era en especial también de él, digo. Pero un hombre que muere muy joven. Para los tiempos en los cuales el promedio de vida es de 70, 80 años. Sí, 80 años. Y cada vez 80 se va años extendiendo más, prácticamente. Es un hombre que las ha vivido todas, como él dijo, pero también ha hecho lo que quiso, hasta con su cuerpo. Sí, sí. Ha Lo que hecho pasa lo es que que los hizo. problemas de salud que viene teniendo hace muchos años, no este último de la larga internación en el italiano, también hacían
prever que casi que fuera, por lo menos para nosotros los periodistas, que casi que fuera un milagro que llegara ¿Cómo? a, ¿me entendés? A ser que un sea señor de adulto octogenario, mayor, claro, claro. cuidando Como si las a la- plantas. No, como si a la no. nata, digo, le faltara algo, protagonizó. Lo que pasa es que nosotros fueron tantos los capítulos en la vida de la nata, pero protagonizó un trasplante inédito, cruzado. Sí. El primero donde en América Latina. Sí, donde la ex mujer dona a una madre y a un hijo cruzadamente de riñones. Él recibe el riñón, si mal no recuerdo, de la madre. De hecho, veíamos hace un ratito una foto que él se saca en Fundaleu, ¿no? Sí. Fue, y bueno, protagonizando un capítulo inédito hasta en la medicina, ¿no? Argentina. Absoluta. Y como protagonista allí. Bueno, y él lo contaba. Y él no se guardaba nada, además, ¿no? Ahí estamos viendo el hospital italiano que ha hecho, uno lo sabe, además conoce los médicos, muchos de los médicos que trabajan allí, todos los médicos en realidad, por cuestiones personales lo conozco y muchísimo, cómo han trabajado denodadamente para cuidarlo, estabilizarlo, volverlo a estabilizar, en donde lo han cuidado por demás, en donde, por ejemplo, yo sé que le ponían música clásica. Mirá. Él escuchaba música clásica, le ponían música clásica a él, en su estado de inconsciencia prácticamente. En eso que contaba la nata hace un rato que lo mostrábamos, cuando dijo, yo perdí un mes de mi vida, estuve inconsciente, lo único que recuerdo son algunos sueños vagos, pero mi cuerpo estaba acá, pero mi mente estaba en otro lado. Y esto también le pasó durante todos estos meses, ¿no? Entonces, yo sé que Elba Marcovecchio, su familia, el resto de su familia también, las hijas, sabían que le ponían música para que él pudiera aplacar tal vez ese dolor interno que tenía, que solo lo experimentaba a través de los aparatos que lo sostenían, ¿no?